Bueno chicos, mi nombre es Kenneth Calderón. Esta es la parte de la tutoría de Administración Financiera 2 del curso, ese curso, el Tecnológico de Costa Rica. El tema que vamos a ver es un poco sobre la estructura capital y la importancia de la misma. Bueno, ¿qué es la estructura capital? La estructura capital es como una T, donde de un lado vamos a tener todo lo que son activos y del otro lado, dependiendo de la empresa, puede que 100% sea con capital accionario. Se cumple la ecuación contable. También puede ser que el 100% sea con pasivos, llámese hipotecas, cuentas por pagar, deudas, o la más usual, la mayoría de compañías, es cierta parte pasivos y cierta parte de capital accionario. Lo que busca este capítulo en sí es cuál es la estructura óptima para lograr un equilibrio entre pasivos y capital, el cual haga que aumente mis rendimientos. ¿Y cómo así? Bueno, los pasivos tienen sus intereses por pagar. Entonces, todo pasivo que yo adquiera a largo plazo va a tener que pagar intereses. Por otro lado, todo capital accionario, todo lo que venga a mis accionistas, ellos van a buscar un rendimiento. Ese rendimiento que la empresa tiene que pagarles viene a ser parte del costo, por así decirlo. Entonces, lo que busca este capítulo es buscar cuál es la mejor razón, la mejor estructura para lograr ese mayor rendimiento. Dentro del capítulo se ven temas como el riesgo financiero, el cual es el riesgo propiamente de deuda, de no pagar los intereses. Se ve el riesgo de negocio, el cual es cualquier otro riesgo, exceptuando este. Se ven también, por ejemplo, los apalancamientos, por ejemplo, lo que es el grado de apalancamiento operativo, que va a estar dado por el cambio porcentual de la utilidad antes de impuestos e intereses entre el cambio porcentual de las ventas. Dentro del capítulo también se ve lo que es el grado de apalancamiento financiero, que es el cambio porcentual de la utilidad por acción entre el cambio porcentual de la utilidad antes de impuestos e intereses. Y el conjunto de esos dos se ve lo que es el grado de apalancamiento total, que va a estar dado por el cambio porcentual de la utilidad por acción entre el cambio porcentual de las ventas. Con esos temas no vamos a entrar tanto en detalle, puesto que son nada más como de calcular y de saber un poco el qué significan. Vamos a ver un poco más lo que es propiamente lo que es la estructura, cómo elegir la mejor opción. Algunas compañías utilizan diferentes métodos. Por ejemplo, está con la desviación estándar, está con el coeficiente de variación, está con la utilidad por acción, o también vamos a ver lo que es el valor accionario. Entonces, dependiendo de la empresa y de lo que quiera mostrar a sus socios, a sus deudores, así va a escoger cuál va a ser el valor como que tiene propiamente la empresa con esa estructura. Entonces, es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces el capítulo nos muestra un método de utilidad por acción y de utilidad antes de impuestos e intereses. Este modelo que busca una correlación entre estas dos, logrando determinar aquellas estructuras de capital que logren maximizar el nivel de utilidades por acción en función de un rango de utilidades esperadas. Entonces, para más simplificación, vamos a verlos con un pequeño ejemplo. Entonces, tenemos la compañía Humildad, dedicada a producir refrescos. Tiene capital en acciones por 500,000. No tiene deudas. Entonces, su apalancamiento financiero es de 0 y tiene una tasa de impuestos de un 40%. Entonces, la compañía desea cambiar a una estructura de capital de 1 a 2 posiciones apalancadas. Entonces, primeramente, esta es la estructura actual, donde tenemos las dos utilidades de 100,000 y 200,000. Intereses no hay nada.
La utilidad antes de impuestos sigue siendo la misma, impuestos de un 40%, entonces sería 40.000 y 80.000 respectivamente. Y eso nos da utilidades por acción con valores de 2.4 para una utilidad antes de impuestos de intereses de 100.000 y de 4.8 para utilidad antes de impuestos de intereses de 200.000. Ahora, esta compañía, para conservar sus 500.000 dólares de capital total, cada acción le vale 20 dólares. La estructura de capital se cambiará a un apalancamiento mayor, o sea, se va a emitir deuda, y utilizando los beneficios para retirar una cantidad equivalente a acciones ordinarias. Dice que las dos estructuras de capital alternativas dan como resultado razones de deuda del 30 y del 60%, y el costo de capital del 10 y el 16.5% respectivamente. Estos últimos serían los intereses. Entonces, si se estiman la misma utilidad de 100.000 y 200.000 dólares, ¿cuál es la mejor razón de deuda para maximizar la utilidad por acción? Entonces, vemos que esta es la primera escenario, donde la razón de deuda sería del 0%, o sea, no tenemos deuda. Entonces, el total de los activos van a ser 500.000. Según ecuación contable, debe ser igual a pasivos más capital. Si no tenemos pasivos, todo se va a ir a la parte de capital, no hay intereses por pagar, entonces va a ser 0. Y las acciones en circulación, ¿qué va a hacer? Va a ser dividir el capital accionario entre el costo de cada acción, que sería de 20 dólares. Entonces, 500.000 dividido entre 20 va a ser 25.000. Con el segundo escenario, con una razón de deuda del 30%, o sea, del total de capital, yo voy a financiarme en deuda con el 30%. Entonces, 500.000 por el 30% serían 150.000. La diferencia entre estos dos van a ser los 350.000. Según el ejercicio, hay una tasa de interés de un 10%, o sea, 15.000 dólares, que sería el 10% por los 150.000 de la deuda. Y las acciones en circulación van a verse afectadas, ya que vamos a tener que dividir los 350.000, que es de capital, entre los mismos 20 dólares que vale cada acción. Y por último tenemos el tercer escenario, donde nos vamos a endeudar con un 60% sobre los activos o sobre el capital total. Entonces, el 60% sobre los 500.000 son 300.000. La diferencia son 200.000. La tasa, según el ejercicio, es de un 16.5%, lo que corresponde a 49.500, que surge de los 300.000 por el 16.5%. Y las acciones en circulación serán de 10.000, que serían los 200.000 dividido entre 20 dólares cada uno. Entonces, ¿cómo quedaría el Estado o esta estructura del Estado? Ok, primero para el 30%, la razón de deuda del 30%, con ambas utilidades, el interés serían los mismos 15.000, los impuestos serían los mismos 40%, hacemos las restas y tenemos una utilidad por acción de 2.91 para una utilidad antes de impuestos de intereses de 100.000 y de 6.34 para una utilidad antes de impuestos de intereses de 200.000. Por el otro lado tenemos la razón de deuda del 60%, donde igual el interés sería de 49.500, las acciones en circulación serían 10.000 y la utilidad por acción sería de 3.03 y de 9.03. Entonces, podemos observar en este simple cuadrito donde a mayor razón de deuda, según para esta empresa, hay mayor utilidad por acción. Entonces, para 100.000 tenemos para un 30% de 2.91 y 3.03% para el 60%. Y para los 200.000 tenemos 6.34 y para el 60% 9.03. Entonces lo podemos ver muy bien en esta gráfica, donde aquí está el 2.91 y el 3.03 con 100.000. Con 200.000 tenemos 6.34 y 9.03, que va por aquí arriba. Ya si cambiamos los valores inicial de la utilidad antes de impuestos de intereses, ya podemos obtener cuál es o el por qué son de estos valores. Entonces, esto para que veamos el comportamiento de la utilidad por acción dependiendo de la utilidad antes de impuesto de intereses.
Ahora, la empresa debe encontrar el nivel de rendimiento que se debe ganar para compensar a los propietarios por el riesgo en el que se ha incurrido. Entonces, el método implica vincular el riesgo financiero asociado con cada estructura de capital alternativa, directamente con el rendimiento requerido. Como les comentaba al inicio, cada accionista también va a ocupar o va a requerir de su rendimiento. Entonces, esto va a calcularse estadísticamente con el coeficiente de variación. Entonces, la estimación del valor va a ser la utilidad por acción entre el rendimiento requerido. Entonces, para darle un ejemplo, ampliando el mismo de la compañía Humildad, suponemos que la empresa está tratando de seleccionar la mejor de las 7 estructuras de capital, a unas razones de deuda del 0, 10, 20, 30, 40, 50 y 60%. Para cada una de las estructuras, la empresa estimó, o sea, la empresa ya hizo sus cálculos, entonces sus razones de estructura del 0 al 60%, utilidad por acción esperadas, el coeficiente de variación, que ahorita en un ejercicio que viene lo vamos a ver un poco más a fondo, y el rendimiento requerido. Ese rendimiento lo puede calcular la empresa, se lo da al mercado y ya hay varias fórmulas para calcularlo. Entonces, ¿qué es lo que dice esta parte? Que ¿cómo va a seleccionar la empresa la mejor estructura? Puede seleccionarlo por la utilidad por acción, donde va a seleccionar el mayor costo. Entonces, ¿qué dice esto? Que con una razón de deuda del 50%, la utilidad por acción, en este caso sería 3.18. También puede elegirlo según el coeficiente de variación, que lo que significa es que a menor coeficiente, menor riesgo. Entonces, en este caso, podría elegir 0.71, pensando un poco nada más en el riesgo, o por el valor accionario, que sería el valor de rendimiento que está esperando los accionistas. Esta es de las más buscadas o de las más usadas porque es propiamente para los accionistas. Entonces, esto para verlo así como por encimita. Ahora vamos a ver un ejemplo un poco más detallado en Excel. Entonces, les leo el enunciado. Dice, el capital de esta empresa es de $1,000 y se evalúan 3 alternativas de estructura de capital. Entonces, estructura A, B y C, con razones de deuda del 20, 50 y 70% respectivamente, y unos intereses de deuda del 22, 24 y 26%. El costo de estas acciones asciende a $50 cada una y se espera la siguiente relación de los ingresos para el próximo periodo. Entonces, para una probabilidad del 20%, nivel de ventas de 400, 60% 500 y 20% 600, donde los costos fijos para esta empresa va a ser de 55 y los costos variables va a ser de un 30% sobre las ventas. La tasa de impuestos de la renta es del 15%. Entonces, con esta información vamos a empezar a montar en el Excel los cuadros para ver cuál es la mejor estructura que esta empresa pues anda buscando o requiere. Bueno, entonces, según nos daba el ejercicio, tenemos 3 probabilidades, que son de un 20%, de un 60% y de un 20%, donde tenemos inicialmente 3 ventas, que son de 400, 500 y 600, con un costo variable total del 30%. Entonces multiplicamos las ventas por el negativo del 30% para que no lo reste. Para este caso nos da 120 y aplicamos la misma fórmula para las probabilidades del 60% y del 20%. Y tenemos un costo fijo de $55 para los 3. Es un costo fijo, entonces no varía, va a ser el mismo. Ahora, tenemos un capital que según el ejercicio es de $1,000. Tenemos 3 razones de deuda, que son del 20%, 50% y del 70%. ¿Qué significa esto? En cuanto yo me voy a endeudar. Entonces, la deuda en este caso va a ser multiplicar los 1,000 del capital por cada una de las razones de deuda. Entonces,
aplicamos lo mismo para las tres opciones que nos da el ejemplo. Entonces vamos a tener relaciones de deuda de 200, 500 y 700. Por lo tanto, el capital, ¿cuánto va a ser? Al igual como lo vimos en el ejemplo pasado, va a ser la diferencia. Entonces va a ser de sumar los 1000 y restarle el porcentaje de deuda. Sumar los 1000 y restarle en este caso los 500 y para este caso los 700. Estos van a ser los tres capitales para las tres razones de deuda. Por lo tanto, ¿cuántas son las cantidad de acciones? El ejemplo nos dio que cada acción tenía un costo de $50. Entonces, vamos a multiplicar el total del capital, o sea, 800 dividido entre 50, me da 16. 500 dividido 50 da 10. Y 300 dividido entre 50, 6. Ahora, vamos con los intereses. Tenemos que los intereses, según el ejemplo, son de un 22%, de un 24% y de un 26%. Que si los multiplicamos cada uno por la deuda, como pueden observar, esos 200 son estos mismos 200, esos 500 son estos y los 700 son estos. Entonces, si multiplicamos la deuda por cada uno de los intereses, vamos a tener los tres intereses. Entonces, con esto ya podemos montar, en este caso, la primera estructura para una deuda del 20%, donde la utilidad antes de impuestos e intereses va a ser de 225, 295 y 365. ¿De dónde salen esos resultados? Salen de este propio cuadrito de aquí arriba, donde ya calculamos el impuesto antes de impuestos, la utilidad, perdón, antes de impuestos e intereses. Entonces, igual lo dejamos para abajo. Intereses, ¿cuánto va a ser? 44, 120 y 182 para las tres razones, pero en este caso, como estamos viendo la primera estructura del 20%, los intereses van a ser de 44 para las tres probabilidades. Ahora, la utilidad antes de impuestos e intereses, simple resta, el impuesto de renta decía que era un 15%, se le multiplica por un 15%, como pueden observar, y eso nos va a dar una utilidad neta. Sobre esa utilidad, luego abajo vamos a copiar la cantidad de acciones para esta razón de deuda, que sería el 20%, donde dice que la cantidad de acciones es de 16. Entonces vamos a dividir la utilidad neta entre la cantidad de acciones. En este caso, 9.62, 13.33 y 17.06. Entonces, ya teniendo estos tres valores, vamos a multiplicarlos por el nivel de probabilidad que nos daba la empresa. Entonces, en este caso, voy a multiplicar los 9.62 por el nivel de probabilidad de tener esta utilidad por acción. En este caso, 1.9231, para este caso 8, para este caso 3.4, que sería de 17.05 por el 20%. Si sumamos estos tres, nos va a dar la suma de 13.34, que sería este. Este va a ser la UPA esperada en promedio. Ya tenemos el primer valor. Ahora vamos a calcular lo que son las desviaciones estándar. ¿Ok? Entonces, para calcular la desviación estándar, ¿de qué vamos a requerir? Vamos a multiplicar cada una de estas utilidades por acción del 9.62, 13.33 y 17.05. Vamos a primero a restarle la utilidad esperada, la utilidad por acción esperada. Eso lo vamos a subir al cuadrado y lo vamos a multiplicar por la probabilidad. Eso para cada una de las tres probabilidades que tenemos. Y el resultado lo vamos a meter dentro de una raíz cuadrada. Eso según la fórmula. Entonces, para los 9.62 sería, lo vamos a meter en paréntesis para más facilidad, sería los 9.62 menos
la utilidad por acción esperada. Eso lo vamos a elevar al cuadrado. Y eso, el resultado, lo vamos a multiplicar por el nivel de probabilidad. En este caso nos da 2.7658. Vamos a aplicar lo mismo para la segunda utilidad, que sería 13.33. Entonces, lo mismo. 13.33, le restamos el 13.334, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por el nivel de probabilidad, que en este caso sería el del 60%. Tengan cuidado aquí sí con el manejo de los paréntesis, ¿verdad? Para que todo quede cuadrado dentro del paréntesis que debe ser y el resultado por la multiplicación de la probabilidad. En este caso nos dio un resultado muy próximo al 0. Y por último aplicamos lo mismo para el 17.05. Entonces 17.05 menos la utilidad esperada en promedio. Eso lo vamos a elevar al cuadrado y la diferencia lo vamos a multiplicar por el 20%, que es la probabilidad para esta utilidad. Nos va a dar 2.7658. Si yo sumo las tres, el resultado es 5.53. Sobre eso yo le voy a calcular la raíz cuadrada, según me indica lo que es la fórmula. Entonces, dependiendo del idioma en que usted lo tenga, tiene que buscar. En el caso lo tengo en inglés, entonces esta es la fórmula para calcular la raíz cuadrada sobre este valor y lo doy enter. Entonces yo tengo que la desviación estándar para esta primera estructura del 20% de deuda es de 2.35. ¿Esto 2.35 qué significa? Que yo voy a poder tener una probabilidad de desviación estándar, o sea, que la utilidad esperada se aumenta o disminuye en más o menos 2.35. Sobre eso puedo calcular yo el coeficiente de variación, que es la desviación estándar dividida entre la utilidad por acción esperada. La desviación estándar 2.35 dividida entre la utilidad por acción esperada, 13.3343. Eso me da un 17.62. ¿Qué significa? Este coeficiente va muy relacionado al nivel de riesgo. Entonces, con menor coeficiente va a ser menor el riesgo. Entonces, vamos a ver la estructura 2. Ya aquí yo la tengo un poco más resuelta, pero igual ustedes pueden resolverla para que vean y que todos los datos les vaya pegando. Entonces, igual, la misma utilidad antes de impuesto de intereses, 225, 295 y 365. Los intereses que le corresponden al 50%, intereses del 50% serían 120, la cantidad de acciones para el 50% sería de 10. Eso como los datos más básicos que usted tiene que tomar para esta segunda estructura. Entonces 120 para las tres tipos de probabilidades y las 10 cantidad de acciones. Entonces calculamos la utilidad por acción, que sería en este caso 89 dividido entre 10, 149 entre 10 y así sucesivamente. Luego estos resultados los vamos a multiplicar por el nivel de probabilidad, igual como hicimos arriba. 8.93 por el 20% nos da esto, esto por el 60% y esto por el 20% nos da esto. Entonces, la suma de todas estas nos va a dar la utilidad por acción esperada, que sería en este caso 14.88. Aplicamos la misma fórmula para la desviación estándar. De cada una de estas le resto la UPA esperada, la elevo al cuadrado, lo multiplico por el nivel de probabilidad, sumo todas y le saco raíz cuadrada y nos va a dar lo que es la utilidad en la desviación estándar. Con esto puedo ya calcular el coeficiente de desviación, el 4.0210 dividido entre la UPA esperada, 14.88, y en este caso me da 27.03. Y para la tercera estructura, que es de una deuda del 70%,
Entonces, tenemos arriba que los intereses va a ser de 182 y que la cantidad de acciones va a ser de 6. Hacemos los mismos cálculos de la UPA esperada, la desviación estándar, el coeficiente, y nos da 39.19%. Entonces, con estos tres tipos de estructura, la empresa, ¿cuál debería elegir? Bueno, en este caso la empresa se elige por el menor coeficiente de variación. Pues respecto a eso, podría escoger entonces la opción número 1, pues es la que menor coeficiente de variación tiene y por lo tanto menor riesgo. Entonces, este es uno de los métodos por los cuales la empresa podría regir. Igualmente, dependiendo de la empresa, podría elegir según la UPA esperada. Entonces, ahí sería el mayor valor, en este caso sería la estructura 3. Entonces, eso depende de lo que la empresa esté buscando. Pero si tenemos la información, podemos sacar el coeficiente de variación, que es uno también de los más utilizados, y elegir el del menor riesgo. Con eso estaremos finalizando lo que es esta pequeña tutoría, enfocándonos bastante como en ejemplos un poco más concretos. Cualquier duda, por favor, déjenos también en los comentarios o manden un correo. Ahí yo estaré contestando lo más rápido posible y a ponerle en este fin de semestre. Cualquier duda, entonces, repito, me dejan saber. Muchas gracias y nos hablamos.